Me ha parecido interesantísimo todo lo que habéis contado del caso Humo, toda la historia, la base. Yo vengo hoy con unos casos un poquito más actuales, desde la década de los 60 en adelante, que espero que les guste a todos nuestros oyentes y radioaficionados. Y nada más, vamos a empezar a contar los casos, que el primero que voy a contar, amigas y oyentes, se remonta nada más y nada menos que a Dinamarca, del 27 de abril de 1960. Aquí había un testigo. La identidad, la verdad que no lo sabemos, pero sí sabemos que viajaba en un automóvil por la carretera entre Slagelse y Näsby. Y a eso de las 3 de la mañana, fijaos qué curiosidad, a las 3 de la mañana, la hora maldita, donde aparecen más casos de posesiones, de ovnis, de poltergeist, de duendes, de todo lo paranormal. Parece que el velo de los dos mundos es más fino. Pues se encontraron a unos 11 kilómetros al sur de Slagelse una extraña sensación. Parecía como si alguien le vigilase. Eso habló el testigo. El tiempo era bueno, aunque en la zona había algo de niebla y de brisa. Eso comentó. Al dejar atrás el bosque que rodeaba el edificio principal de la hacienda, el conductor vio hacia el suroeste un círculo blanco muy brillante. Claro, en estos momentos un testigo pues piensa que no va a ser nada malo y se acerca. Entonces se aproximó a gran velocidad y en cuestión de 3 o 4 segundos fue la propia luz que se aproximó al automóvil y se colocó delante de él. O sea, el propio hombre tuvo que tener un miedo tremendo. Y bueno, este señor asustado pues lo que hizo es colocarse a la derecha de la carretera y estacionó ahí el coche a unos 6 metros del objeto aproximadamente, si mal no recuerdo. Y él hablaba que él tenía esa forma clásica de platillo volante, dos bols unidos por la parte abierta, y apareció una franja luminosa en el centro, esa clara escena ovni, donde esa luz en el centro y la torreta en lo más alto, ¿no? Con ese pico donde estarían los tripulantes, ¿no? O la flota que conduce. Es curioso porque tenía unos 9 metros de ancho por unos 6 de altura, o sea, estaríamos hablando de un tamaño estándar. Se han visto muchísimo más grandes y también mucho más pequeños, pero la cosa es que era de un color verde grisáceo luminoso, con 3 ojos de buey en la torreta, y se quedó totalmente perplejo y se dio cuenta que el ovni flotaba, estaba a 3-4 metros del suelo. De repente las patas se le hicieron hacia tierra y apareció una abertura cuadrada y salían de esa abertura pues una serie de personas, dijo en este caso, a 4 personas. No tuvo miedo porque vio que eran personas y ya hablaba de que quería salir del coche, pues hablar con ellos y demás. Parecían estos típicos nórdicos, por lo que pensamos claramente que es el caso Humo, al ser nórdicos, aunque también hay otras razas nórdicas que no son humos, pero ahora vamos a hablar de por qué eran de la raza Humo. Él hablaba de que eran jovencitos, eran como niños. Ninguno tenía más de 1 metro de altura, debido a su edad, seguramente jóvenes. Avanzaron hacia el automóvil con movimientos lentos y elegantes y tenían una especie de trajes, él decía que era como buzos, de una sola pieza y de color verde brillante. En el pecho lucían 3 franjas oscuras verticales y la del centro era aún incluso más larga. Según el testigo, en esos instantes, mientras los pequeños seres se acercaban al coche, por la puerta del cilindro surgió un largo y grueso cable. Rectó hasta el automóvil y se detuvo a unos 2 metros de la ventanilla derecha. El cable terminaba en una pantalla cuadrada con una lente blanca. O sea, estábamos hablando de un sensor que ya intentaba controlar quién estaba dentro del automóvil o hacer un examen milimétrico del terreno. Los hombrecillos rodearon el coche y fueron colocando algo extraño, parecido a linternas en diferentes puntos del vehículo. Los rostros eran como los nuestros, aunque algo más achatados. Las bocas se movían, pero no hay ningún sonido, a excepción de un zumbido similar al que producen los sistemas de alto voltaje. Después regresaron a la nave, cable
y patas y desaparecieron. El objeto se logró a gran velocidad y desapareció hasta el suroeste, pero al subir hacia arriba pudo ver la clásica H, por eso decimos que estamos hablando del tema 1, esa H con la raya en el medio, que se piensa que es la raza de los humitas. Pues bien, este caso quizás sea el más reportado en detalles de la década de los 60, pero aún hay más casos, como que el que ocurrió en el verano de 1964 en México. Aquí ya sabemos el personaje, la persona era Manuel Garza Rodarte, que estaba con un compañero que se encontraron cazando en las proximidades de Poza Rica de Hidalgo, que, bueno, para aquellos que no lo sepáis, es un estado mexicano cerca de Veracruz. A eso de las 6:30 de la tarde, cuando caminaban por un cerro, los perros regresaron asustados. Al levantar la vista, tratando de averiguar qué ocurría, descubrieron un disco plateado a unos 80 metros de distancia y a escasa altura del suelo. La observación fue muy breve, dijo que eran solo escasos segundos, pero en la parte interior el objeto lucía una especie de emblema en forma de H. Otra vez esa H que nos hace recordar a los humitas, como el caso anterior. Y con muy poquitos segundos, como decimos, el ovni se alejó en horizontal. La H era grande y oscura y destacaba sobre el plateado del disco. Según los testigos, ocupaba la totalidad de la panza. Bueno, pues tenemos aquí otro caso más de humo, pero como decimos no es el único de esta década de los 60. También nos lo encontramos ahora aquí un caso bastante reportado y bastante extenso, vamos a decirlo así, que es el caso de Madrid, por ya entrar en territorio español, y luego vamos a hablar del caso de Cuenca. En Madrid este caso se reporta al 1 de junio de 1967. Ocurrió que ya desde abril del año 96, que es cuando se reportó este informe por Manuel Rubio, que era un pintor e investigador, él habló que vivió el famoso avistamiento de San José de Valderas, pero a las 11:15 de la mañana. Esta es la primera vez que su testimonio sale a la luz pública, casi 40 años después. Por aquel entonces él cuenta que trabajaba como delineante en aeronáutica industrial, en Cuatro Vientos, muy cerca de San José de Valderas. Era un jueves, hacia las 11. Siguiendo la costumbre, salí de la oficina para tomar un bocadillo. Al regresar, poco más o menos a los 15 minutos, él cuenta, lo vi inmóvil, a unos 50 o 60 metros sobre el campo de vuelo. Como puedes imaginar, me quedé perplejo. Era un objeto redondo, de unos 10 o 12 metros de diámetro, de un color plomizo. Se hallaba inclinado, ofreciendo la panza, y así se mantuvo todo el tiempo. Esa panza, supongo, se presentaba más oscura, de color plomo, al quedar en la sombra. El perímetro del objeto comenta que era muy brillante. La verdad es que lo contempló con placer al ver algo, ya que se dedicaba a la aeronáutica, algo tan fuera de sí. Y ocurrió que, al parecer, estaba a unos pocos metros de donde se encontraba y no hacía el menor ruido. Allí continuó un largo rato, como mínimo un cuarto de hora. Después, siempre en silencio, se alejó a una gran velocidad incalculable y lo hizo hacia el poblado de San José de Valderas. Fue visto y no visto. Y la verdad que ningún aparato humano podría desarrollar una velocidad semejante. En ningún momento llegaba a ver la parte superior y tampoco la H, este no lo vio. Pero al día siguiente el periódico recogió una información sobre un ovni que había sido visto y fotografiado en las cercanías del castillo de Valderas, y aquí sí que hablaban que algunos vieron la H. Lo único que no acerté a acertar es que él no vio ese símbolo, y me alegré de que otros también lo hubieran visto. Como puedes imaginar, cuando lo comenté en la oficina, nadie me creyó. Nunca supe si otros compañeros lo habían visto. Imagino que sí, porque allí trabajaban 2000 personas. Si te digo la verdad, tuve una extraña sensación. Mientras contemplaba el objeto me sentí observado. Aquello, sin la menor duda, era algo de otro mundo e inteligentemente manejado. Cuenca, 1 de junio de 1967. Hacia las 4 de la tarde, la totalidad del pueblo de Huete, en la provincia de Cuenca, España, pudo observar un objeto similar a un disco.
Este es otro caso interesante de Cuenca, y ya con este terminamos, que es que al día siguiente la prensa de Madrid ya hablaba de un objeto que fue visto y fotografiado en San José de Valderas, este caso que hemos hablado. Sin el caso de Cuenca que acontece, va y viene por un padre dominico que se llamaba Aureliano de la Fuente. Este testigo directo del avistamiento, según los investigadores y periodistas, el objeto de Valderas fue visto hacia las 8:20 de ese jueves, el 1 de junio del 67, es decir, unas 4 horas después del observado desde Huete. El religioso guardó el asunto en secreto durante 32 años. Pero no hay más. También, en San José de Valderas, el 1 de junio del 67, también Emilia García Carrasco aparece en un caso perfecto, habla en el libro. Emilia hablaba de un objeto observado hacia las 8 de la tarde y en las proximidades de uno de los castillos de la citada colonia de Valderas, al suroeste de Madrid. Se trataba, en efecto, del célebre 1 de junio, jueves. Posteriormente, que yo sepa, la mujer fue entrevistada por el doctor Jiménez del Oso y por Antonio Luis Moyano. Y en ese febrero de 2004, cuando fue entrevistada, tuve la oportunidad de conservar con ella. Estas son palabras de Juan José Benítez, del que extraemos estos artículos. Las palabras de Emilia fueron prácticamente idénticas a las pronunciadas hacia 6 años por el anterior dominico. Como hemos dicho, la mujer recordaba muy bien lo ocurrido. Acaba de cumplir 12 años. Y recuerda cómo a eso de las 8, cuando oscurecía, salía hacia su casa en San José de Valderas. Sus amigas vivían en el Alcorcón y ella siempre regresaba sola a pie, que era un buen caminito, ella hablaba. Entonces vi aquella luz por encima del pinar, estaba quieta, era anaranjada, no oí ningún ruido, fue algo extraño. ¿Cómo podría explicarle esto a mis padres? Yo caminaba decidida hacia mi casa cuando de pronto sentí algo raro. Era como si alguien me estuviera observando. Entonces me volví y vi la luz sobre el bosquecillo. Me quedé contemplando aquello durante unos minutos. Estaba asombrada. El objeto tenía una cosa como pintada. Parecía una letra china. Después me entró miedo y salí corriendo. Algún tiempo después se presentó en el colegio un señor con una grabadora. Elena, la directora, fue clase por clase preguntando si alguien había visto algo raro. Fue entonces cuando lo dijo. Al mostrarle una de las imágenes del ovni de Valderas, Emiliana sintió: es el mismo y la misma H, aunque lo que yo vi tenía más luces, y me preguntó si el ovni de San José de Valderas fue un montaje, como asegura Jordán. ¿Por qué se molestó en buscar y entrevistar a personas como Emiliana García Carrasco? Evidentemente, amigos, este caso no es montaje, es imposible. Hay muchos más testigos de San José de Valderas, pero quizá para no hacer el audio tan largo, vamos a dejarlo aquí. Y nada más, compañeras y radioaficionados. Roberto también, espero que le haya gustado. Y a mi otra compañera Verónica, que ha hecho un gran trabajo. Mi más sincera felicitación a ella y a todos los demás por vuestro trabajo. Sin más, me despido. Comentar que volvemos otra vez aquí en Planeta Conspirativo a estar activos. Comentarle a todos los radioaficionados, si quieren pasarse por el canal, estamos en Planeta Conspirativo, canal de YouTube, y en todas las demás plataformas que quieran buscarnos. Sin más, un abrazo y nos vemos en otro programa. Hasta pronto. Pues un placer escucharte y escucharos como siempre a vosotras, María y Rosario, en esta nueva etapa. De esta etapa que seguramente aprendamos mucho de ufología y de ovnis con vosotras. Como siempre, es un gran placer aquí invitaros a mis aposentos. Así que un beso muy grande y muchas gracias por venir. Avistamiento ovni notificado por el comandante de la aeronave KE-297. De acuerdo, desea que llamemos a algún interceptor.